662 4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Ya tenés la data. Ahora tenés que seguir la función. Ahora volvemos a la distorsión y a los clásicos que querés escuchar. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. En este otoño 2026, fin de espacio publicitario. El mongo loco. 3:15 de la tarde, martes 5 de mayo de 2026, 41 días para el Mundial, creo que quedan, 41, 42. ¿Menos? No sé. Ahora vamos a sacar la cuenta. 38 me dicen acá, 34. No me importa nada, estoy en modo mundial ya. 37. 37 días, ¿por qué dije 41? ¿Qué sé yo? Bueno, 37 días para el Mundial. Arranca la edición de día martes, 5 de mayo de 2026, 37 días para el Mundial de fútbol. Esto es fuera de contexto. En los controles, puesta en el aire y selección musical, el señor, mi amigo, hace 2 años, Rodrigo Poloni. Trabajo muy duro, como un esclavo. A mi derecha, como todos los días de su vida, está mi coequiper, está el señor Sandro Díaz. ¿Cómo le va, Sandro? Muy buenas tardes. No saludé a Juli Quiroz, que está en el streaming. Hoy tenemos streaming. Estamos acá en el diario Nuevo Día. Nos buscan como justamente en eso que dicen que se llama el buscador de YouTube. Nos buscan y nos encuentran. Y pueden ver acá que tengo una remera alusiva, ¿o no? Sí, Beastie Boys. De los Beastie Boys. Porque justamente, si no lo escucharon, lo dijo en Siempre Llegué Tarde, La Pela. Se cumple un aniversario de él. Ah, no, pintó. Ah, le pusiste porque sí. Ah, mirá vos. Justamente de uno del fallecimiento de uno de los integrantes de Beastie Boys. Yo me lo puse a propósito y escuché Beastie Boys hoy en Siempre Llegué Tarde. Pensé que era por eso. Pero bueno, todo tiene que ver con todo. Sí, seguro que la Pela se acordó, pero no se acordó y le metió música y dijo, vamos a poner Beastie Boys. Vamos a poner este temardo. Y nos pueden buscar y suscribirse al canal del Diario Nuevo Día, poner me gusta. Exacto. Si no se suscriben, lo vamos a ir a buscar. Bueno, ¿cómo estamos? Ya nos están pasando los datos de la persona que escucha y no se suscribe. Y también de los que no mandan mensajes. También. Nos están pasando toda vamos a ir a buscar la información. Sabés que hay datos que van surgiendo. Sí, dígame. Y es de la fuente de Adorni. Ah, sí, la fuente, sí. La cascada. La cascada. Hay cascada, hay meme. Hay un meme por ahí dando vuelta en uno de los grupos nuestros. Una hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Deslomándose. $245.000. ¿Qué harías vos con $245.000? ¿Qué haría yo? ¿Cuánto es en pesos? Pasa que yo por ahí tengo 245 millones de pesos más o menos. Y me compraría un puestito de esto de la ría. ¿Un carrito? Un carrito de la ría y estoy tranqui. Tranqui. Ahí. Haciendo unos choris a la noche, tranqui. Sí. Deslomándote. Sí. Levantando el país. Ahí va. ¿Vos qué harías? No sé, porque no sé cuánto es en pesos. ¿En pesos? Debe ser como 300 millones de pesos. $245.000. Sí. Por 1.400, sí, más o menos, ¿no? Como 300 millones de mangos. Prácticamente todo lo que decís es falso. Puesto de no me digas. El puesto de chori lo pondría de panchos. Lo pondría. Pero lo ponés con 10 lucas, 20. Te sobra. Bueno para la matemática. Y también, una cadena, una franquicia, ahí está. Y también, ¿sabes qué? Hago eso y me voy al mundial.
Pero olvídate, lo primero que tenés que hacer es comprar pasaje a Miami. A Miami. Casi 350 millones de pesos. Mamita. Sí, tenés de 350 sobra. millones de pesos son. Sí. Pero es todo falso lo que estamos diciendo, aparentemente. Escuchamos, tengo un audio ¿De qué? De Carlos Pagni, Ah, que habló sí. sobre A ver qué dijo Carlos Pañi. los descubrimientos de... Los gastos superfluos. Exactamente, de Gasto Adorni, superfluo. del jefe de gabinete de La Nación. Carlos Pagni, que no conoce, es un periodista de La Nación, Sí. que hace editoriales que son Sí. muy buenas y que tienen obviamente su connotación, que si ya se trabaja en La Nación y es el periodista destacado de La Nación, ya se imaginarán que tan progresista no debe ser. Pero escuchémoslo, porque es muy interesante más allá de todo. Incluyen algunas excentricidades. Por ejemplo, una pileta hecha de mármol travertino. Y lo que llama la atención de todo el mundo y se está convirtiendo en las redes en motivo de bromas, es esto, es una cascada. Por eso digo, no sé si la mejoraron esa casa o la empeoraron. Es más, me haría esta pregunta, no sé si Adorni debe ser sancionado en nombre de la ética o de la estética. Una cascada que le salió $3.500 de ese monto total de $245.000. Digo que hay broma ya, miren este tuit, por ejemplo, de Weintraub. La cascada de Adorni es la primera obra pública en casi 3 años del gobierno. Nicolás Weintraub. Y también aparecen ocurrencias, sobre todo por esto del mármol travertino en una pileta, ¿no? Uno podría recordar la cuenta que dicen que es una cuenta del mago del Kremlin, de Santiago Caputo, Milei Emperador, la cuenta John. ¿Habrá alguna cuenta en los próximos días de Adorni Emperador por esta pasión por el mármol, las cascadas? No me digas que coincidimos, me muero de la emoción. Tremendo. Y ahí... Así que me gustó la crítica de Pagni, que dice de mal gusto, ¿no? Más allá de todo, de la polémica y todo, tiene ahí un poquito de lo que se le dice el nuevo rico. De a poquito le van soltando la mano los medios que acompañaron justamente a este gobierno a llegar a donde está. Ni hablar. Esta mañana escuchaba a uno que se arrastra todos los días por el gobierno nacional, que es Ignacio Ortelli, porque se arrastra todos los días, y hoy estaba muy crítico y empezó a recibir mensajes de todo color. Y así es más fácil. Porque la gente decía, ¿te diste cuenta? Ignacio, Nacho le dicen, ¿te diste cuenta de tal cosa? ¿Te diste cuenta de tal otra? ¿Qué pasó? ¿Viste? Y claro, es muy, muy, muy burda la maniobra, no tiene explicación para las cosas que van apareciendo y cada vez está más complicado. Lo sostiene Milei. Karina Milei dicen que ya le quiere soltar la mano. Estarían buscando un nuevo jefe de gabinete que podría ser uno de los Menem. Como verán, así digamos, que esto se está poniendo bueno, se está poniendo divertidísimo, Manuel. Se está poniendo bárbaro. ¿Qué decís vos? Se está poniendo interesante. No se termina más. No se terminó. No, porque de todos modos, como lo sostienen y la banda de trolls que sostiene al gobierno y el relato del gobierno actual a nivel nacional, lo defienden a capa y espada. Así que bueno, está complicada la cosa porque claramente están mirando para el costado hasta que la presión sea tal, creo yo, que en algún momento va a decir me voy, porque él está sosteniendo que no se va a ir, que no va a renunciar. Y gran error el hecho de prohibir la entrada de los periodistas. De TN y el 13, porque ayer habilitaron otra vez la sala de prensa, pero TN y el 13 no pudieron ingresar. También, claramente hay una interna ahí que no estamos viendo del gobierno con justamente esa corporación. Hay una interna. Claro, ayer yo veía Canal 13 y veía cuál era el mensaje que estaban bajando y claramente hay algo que tiene que ver. Conocemos más. Tiene que ver con, más allá de lo periodístico, con intereses empresariales, con el gobierno nacional, porque por algo también tan justo a esos medios tan importantes, o con tanto poder en realidad. Y hay algo ahí de
querer prohibir el ingreso a periodistas, eso me llamó mucho la atención. ¿No se dan cuenta que es peor? Digamos, el ruido que estás haciendo es peor, fue peor. O sea, porque desde ese momento que prohíben el ingreso a los periodistas y ahora que todavía la siguen prohibiendo el ingreso a ciertos medios. Como que está claramente enfrentado con ese medio y ese medio es poderoso, ¿no? Pero, es que... Y en general, porque genera más ruido y conversación. Sí, claro, es como que la conversación se hace eterna, pero bueno, no hay un retorno. Y me dijiste que la consigna de hoy es a raíz de la cascada de Adorni. Ajá. Es, ¿qué harías con $245.000 o 350 millones de pesos, un poquito más, poquito menos? Yo dije que traducido a peso, ¿no? me iba al mundial o me iba o me ponía un puesto de panchos o una cadena, dice Sí. Lau, que invierta Y sí, mejor la plata. Te alcanzaría. ¿Vos decís con impuestos todo? 350 millones, tampoco que no es ni mucho ni poco, pero bueno, Yo no sé si llego, porque te lo gastás ahí en el camino. no, digo, Asadito, corderito. claro, todo. Pero ¿sabés que nos llegan mensajes? Sí, ya llegaron. Sí, nos llegan mensajes de oyentes y nos dicen, con esa plata me compro una Kangoo modelo 2004 y con, y con el resto- ¿Dijiste eso vos? Una Kangoo gris. Bueno, calmate, Manuel. Fin. Pará, Seguí leyendo. y con el resto con el resto hago techar el barrio Padre Olivieri. Ajá. Ah, no sé qué interna. Ah, bien. Ahí va. Ah, bien. Ahí va. Bien. Bien, Julián. Hay una interna. Una linterna tremenda. Hay una interna de repente acá en la radio. Yo no sé si estoy leyendo un mensaje que era para Julián y sin querer se defiende a Julián. No, es porque yo tengo una Kangoo 2001, en el caso de la mía, y no anda ni para atrás. O sea, amigo, si tenés 350 palos, comprate Una Kangoo nueva. Toyota 4x4, 0 kilómetros. Claro, no No importa. olvidemos. Una de esas que hay, puta, voy a hacer una promoción, pero bueno, en la zona franca. Ajá. Viste También, que todo el mundo también. anda. Andan en esa, Ah, parece me que la regalan. esas Cada tanto bikes. siempre aparece alguno que me dice, che, ¿viste lo de las camionetas ahí, los autos? Y yo estaba viendo un JBL. Un parlantito quería yo, señor. Yo había visto una buena Compré una promoción. herramienta, un taladro o algo, ¿viste? Cada tanto me Apenas te tira- alcanza, te lo Che, dan en viste seis qué cuotas. barato que están los autos ahí, los japoneses, chinos, no sé qué son. Sí. Bueno, yo vi unos tremendos parlantitos ahí. Venga, dijiste vamos. Yo estaba pensando en eso. Pero bueno, que Bueno, ¿qué puede- haces vos con 354 millones de pesos? Laura, declaraciones. Sala para la tarambana de acá a la China, Claro, pero de se acá a la te China. mandaste al frente ¿O sola. no? Digo yo. O ya te cueste. Música triste te ponen No. ahora. Poneme, para- Claro. ¿Cuánto sale una casa? ¿Cuánto sale en la casa? $100.000. ¿Y esto cuánto estamos hablando? Y 245.000. me compro una casa y de paso un espacio cultural, las dos Ah, cosas. vale. Ahí va, Claro, ahí primero va. no, alquilo hace un montón de años. Ahí va. Claro, yo pensé que iba a decir una casa y una heladera. De paso ya. Ya tengo Hostia, heladera. entonces- Yo me mudé cuando me fui a vivir sola, el lavarropa y la heladera, y no tenía ni cama. Dormía en el piso, pero esas cosas. Sí. Viste Igual- que hay gente que lo deja para el último, aunque sean 1000 cuotas, pero hay que tenerla porque Sí. después no va a ser siempre más difícil. No, Muy bien. Muy bien. Buenos datos. Me Data. hubiese gustado. ¿Viste? ¿Cómo no te conocí cuando te.? Claro. Bueno, fue hace tanto que empezó. Bueno, con- vos si estás escuchando. Joven, con Joven persona que estás por irte a vivir. Heladera y lavadora. Me imagino. Lo primero, sí. no importa si no tenés cama, no tenés mesa ni sillas. Me imagino un A alguien adolescente. le están llamando. Ahí Me está. imagino un adolescente con sus padres escuchando de la radio. Me dieron ganas de comprar una lavarropa más. Claro. Igual es una buena data, ir ahorrando así, ¿no? Si estás viviendo con tu viejo, ir comprando Ahorrá para eso. una heladerita. No compres el tele ni nada, eso llega. Después no tengo todavía, mirá. Tantos Es años. que sí, tampoco es tan Después no trascendental, es sí. trascendental. Y gastaste plata en un televisor que después se puso viejo y no anda más. Y el lavarropa está. Ya Sí, ves que digo se la algo banco. y después. No, ¿Dónde está la madera? No Sí. pasa nada, sí, yo. No te vayas a romper la lavarropa. Te digo, quédate ahí quieto. Sí. No te muevas. Aunque viene el mundial y está bueno tener un tele.
Yo estoy pensando. Bueno, te juntás en la casa de alguien. Sí, igual siempre pasa eso. Bueno, es comunitario. Entonces, una casa me compraría. Bueno, bien. Si puedo. Y Bien, un bien. espacio cultural, sí, por favor. Por favor, te pido. Humildes deseos. Gracias ahí a los que mandan mensajes. Recuerden que están participando para la docena de empanadas de Olivia. Y acá dice... ¿Te reís solo? ¿De qué pasa? Acá dicen, con esa plata me compro una docena de empanadas. ¿Por qué? ¿Sale cara la empanada? No sale. Las empanadas. Tan Pero para que subieron. Subieron las empanadas. Subieron las empanadas en el Sí. país, en general. En general, pero subieron acá las empanadas que compran los compas siempre. Ah. Eso, de ahí debe venir el comentario. Ah, Está claro, llorando claro. el Oper, ¿no ves? Acá nadie... Hay que prestar atención. Es verdad, es verdad. El bolsillo. Tengo que estar del atento. laburante. Porque no compran Olivia, Es compra acá a verdad. la vuelta nomás. Tenés que ir hasta Olivia. Es verdad, es verdad. Olivia. Acá en Fagnano 329 pueden ir a Olivia, muy bueno, recomendado. Y sale rápido, eso es muy importante. Porque si la pensás mucho, y la pensás mucho, tarda. Y vos decís, estoy gastando plata, podría haber cocinado. Y en cambio, acá es como que Sale pedís rápido. y sale rápido, no la pensaste y listo. Ya cuando te diste cuenta, ya estás comiendo. Son de comer en la calle, o sea, de comprar y... Yo a veces cuando compro sándwich al paso o una empanada así, en la calle. Si me dicen, te lo envuelvo, no, si para lo que va a durar. Y Es siempre, verdad. y Ah, muy así, bien. no dura Sí, nada. Sí, es mucho sándwich al paso. Sí, Eso fue mi... Sí, me lo llevo puesto, sí. literal, me lo llevo puesto. Eso fue todo mi alimento enero y febrero. Fue como... ¿Estás bien? Sí, estoy re bien. Porque encima estaba caminando, haciendo algo. Sí. Hay esta Pero- música triste Pero también. no, yo le estoy pasando re bien, unos matecitos, todo, verano, sol. Ok. Esa, así. Estaba pagando el viaje de Oasis, me parece. También, un poquito. un poquito de eso, un poquito de todo. Claro. No se puede llorar entonces. Claro, no, de ninguna Un manera. par de, ya me había cansado de comer arroz, entonces era sándwich al paso. Está bien, Así que bueno, Juli, ¿algún deseo de qué harías con esa plata? Aparte de la... Una casa y un auto. Sí, la casa, chicos. Ok. Una Como casa me y un sorprende que prefieras un local de panchos antes que bueno, pero... Inversiones. Yo compro una casa acá o una casa en algún lugar y Para y vacacionar. un departamento grande en Buenos Aires. No, para Pasa que se lo doy a mi hermana, pero cuando voy ahí es como, no te olvides que esto es mío. Desocupar porque voy. Barré. Desocupar favor, porque esto es voy. una mugre. Desocupar porque voy. Qué Es decir, lindo. me voy para allá. Está bueno eso. Qué lindo. Y sí, vas para allá y tenés donde caer, ¿no? Sí. Muy bueno. Claro. O no, ¿por qué? Si vos se lo estás dando, ¿de qué le vas a dar? No, se lo está dando, le está dando Códigos. un acuerdo temporal. Cuando Pero no vos puede venir a vas, cambiarle la claro, vida. no, Juli. No, Claro. para mí no es así. Para mí, esos No, problemas. no se lo das. Es tu hermano, todo lo que vos quieras, pero Sí, vos decís, bueno, pero pará, lo compré mirá yo. que va a modificar su vida Me cada vez deslomé que para aparezca. comprar este departamento. Para mí, esos problemas debe tener Adorni con todas sus casas. Es que ahí No, voy, sí, ¿eh? Tipo, pobrecito. loco. Te No tienen de dejé, caerse muerto. te dejé ahí se lo dejo a un amigo y después no me barriste, no me. Claro. Está podrida el agua de la cascada, no La le hiciste cascada, nada. mirá, Se es llenó un de olor. hojas acá. Claro, se congeló. En country. Se fue. Sí que lo hizo Esos problemas hace que, 2 años. que y- nos imaginamos, porque y- nadie lo tuvo jamás en su vida. Debe $800.000, dicen también. Wow. El jefe de gabinete, pobre. Debe tener unos nervios, hombre. Nah. Nosotros sufrimos porque debemos la luz y el gas. Sí, pero que venda algo de lo que tiene, qué sé yo. Llegan más mensajes, dicen, yo le regalo la plata a unas abuelas para que se compren una casa. Al revés de Adorni. Al revés de Adorni, pero muy Qué bien, grande. muy bien. Adorni a la inversa, en negativo. Le das un préstamo a 2 policías jubilados, ¿Por qué también te puede reís ser. solo? Andás a ver los mensajes que recibe Sí, sí. Sandro. Te recibe. No digas. La situación. Pero Que bueno. le caigas ahí y decís, abuela, ¿cuánto querés $20.000? Se muere muerta ahí nomás, un toque. Se no Claro, llega a agarrarlo. se emociona, claro. No llega a agarrarlo. Claro. Y pero así que se pueden llevar las empanadas de Olivia, las 12 empanadas de Olivia empanadas al 2966 516051. Ahí vamos, vamos, carajo.
Vamos. No, porque me dijo ayer que él lo recuerda, boludo, lo recuerda bien encima. Hay que darle así energía. No, igual yo no entiendo a Sandro. No, igual esto al principio me dio risa y es como que, bueno, ya fue, soy así. Pero vos sabés que hoy fui al súper a ¿Y comprar. dijiste el número de la radio o no? No. Ah, A comprar un dentrífico. Y porque se me había pasado, y bueno, compré un dentrífico y... Qué palabra difícil, pasta dental, sí, es más pasta fácil. dental, Sí, ahí está. Y tiré mi documento completo. no me De digas una, eso. dije, ¿Viste? Te está haciendo vamos. bien. Vamos. Wow. Si no sacás el documento, decís, tomá, léelo. Igual no creo sabés. que ya lo siempre dije el hago, otro día. siempre Me hago. pasa a mí de que los números... Tengo que pensar en imágenes para acordarme de los números. ¿No lo dije al aire? Ah, qué bien que está Laura. Yo ¿Cómo? me voy a ir de esta radio. Me están pasando cosas acá. ¿Cómo que pensás en imágenes? Por ejemplo, sí, lo dije ya o no. Para acordarme de una secuencia numérica me pienso en una No se imagen. te ocurra decir ninguna broma a vos, por favor. Ni está prestando atención. No, si está prestando atención. Se hace el sonso nomás, pero está prestando atención. Pienso en imágenes. Tipo, No es tan difícil. 20.000 manzanas para decir 20.000. No. Como figuras. No nadie más. Ah, la Por forma ejemplo, del número. Te lo Claro, imagino. viste que Ah, tenés bueno. el teclado. Yo Entonces, no, me parece que está bien. pienso en la forma de los números. Sí. Porque me cuesta más recordar la secuencia y siempre dudo. ¿Era para allá o para allá? No, bueno. Despacio, cerebrito. Claro, pienso en la figura. Figura geométrica, bien. pensamiento lateral. En vez de recordar número por número, pienso, no sé, en un triángulo, en una Yo me letra. acuerdo hasta el número de la cédula provincial que tuve, la primera Ah, que me identificó la policía de la provincia de Santa Cruz cuando era chico. ¿Y ustedes no se pueden acordar un número? no, pero igual, capaz que Digo, no igual. sé No, por sí, me qué. acuerdo, Porque el número antes de te mi enseñaban, casa, ¿viste? Te dicen, tenés que el saber. teléfono de mi vieja. Tenés que saber. Sí, yo me- Si tenías fijo, el teléfono fijo de casa, Eso sí, la de todo el dirección mundo. y el número de documento. ¿Dónde trabajan tus viejos? Es lo que tenías que saber. Sí, eso Mínimo. todavía recuerdo Sí, lo sí. de esa época, sí, pero Viste cuando que te tenía, decían- era supervivencia. Claro, pero Eso y el no número había- de la Sí. radio donde llamaba. Aparte no No había había tipo, celulares. claro, ¿cómo, Claro. cómo te contactaba? Lo Si que me te ha perdías costado o salías y te perdías. qué sé yo. viajar y viste que cuando no había tanto celular o tenía un celular más o menos, llegar a un lugar tipo de viaje, ir a un lugar que se te apague, Sí. no tener Uy, Google sí. Maps, ahí sí que tenía que estar bastante rápido. Y siempre me pensaba, ¿cómo hace esta gente que en lugares tan grandes, ¿no? Con ciudades tan grandes para ubicarse? Pero bueno, también tiene que ver con que viven ahí. El contexto. Sí. Claro, viven ahí, es más Si fácil yo me ubicar. pierdo, me dejas en cualquier lado y me pierdo. No me digas. Hablamos ¿Te de eso, ubicás sí. espacio temporal así? O sea, sí, Sí, camino pero para sí, todos sí, lados. sí. Me confunde cuando voy en un auto. Ajá. Una, porque ahí no es estoy como- manejando yo. Y Claro. no estoy caminando. Claro. Y entonces vos vas caminando, podés ir en contramano caminando. Entonces el auto tiene que ir siempre Claro. en otro lado. No, es como mi cabeza queda como, ¿por qué estamos doblando para allá? Pero bueno, qué sé yo. Beto se ríe, pero ya te vamos a encontrar el punto Pensamos débil los a vos. números en imágenes. Así sí. que bueno, 74334 era la cédula de identidad. bien. ¿Cómo? 74334. ¿Y el número de la radio? 516051. Bien, qué capo. Me encanta. La vara estaba bajísima. Che, y papas ñequi. Papas ñequi, 1 kilo de papas ñequi, 1 kilo de papas bastón y medio kilo de papas rejilla también para este viernes. Para este viernes, Sí. los que respondan, ¿qué harías con 345 millones de pesos. qué es lo que le salió la fuente? La fuente y la remodelación, pobre Adorni, ¿viste? de su casa? Pobre Adorni. De Lo Adorni. mándose, boludo. Que digamos Te que lo tiene, mando, sí. tiene mucha plata, pero no, bueno, buen gusto, eso dejarlo ahí. Dejarlo Sí, ahí, mejor sí, dejarlo sí. nomás. Eso dicen que no se consigue, ponele. Pero bueno, no sé, yo con un puesto de pancho tampoco puedo opinar de acá ahí. Podés Yo tener quer- tu casa y en la puerta el puesto de pancho. Yo quería mi puesto de pancho, no voy a decir, no voy a andar opinando ahí del estilo de Está muy Adorni. bien. Cascada. Pero bueno, no sé, ¿Puedo, acá. puedo pedirte. No sé, igual tus si con disculpas? 345 millones, sí, te compras flor de casa. Con Sí. quincho, Aunque yo con patio, una casilla todo. estoy Sí, contenta. Claro, sí, claro. Sí.
pero digo, te podés comprar una flor de casa. Con Primero cercar en un terreno mínimo, algo. También. Claro. Algo, por favor. Sí. Está muy bien. Así que bueno, ¿qué haces con mucha plata? ¿Qué haces? Dale, nos mandás un consigna. mensaje al 2966-516051 y nos decís qué onda. Hoy acordate que tenemos columna de tarot, así que atentos ahí Sí, los oyentes. sí. Musicoterapia tenemos hoy. Sí, musicoterapia. con Por eso Luisi. Laura Luisi. dijo, tal vez me quede a escuchar. Así Tal que vez me bueno, quedo a escuchar. atentos los oyentes. Y tenemos un tema apertura. Dale. A propósito ¿Elegiste? de la consigna. A ver y qué me de- trajiste hoy, sorprendeme. Tenemos un artista que se presentó en el Calafate 2 veces, Ajá. que lo vi en vivo 2 veces. Se presentó en 2021 y en 2023 y se llama Duki. No, ese no era. ¿Qué pasó? Ese que era. El Duki. Chayanne es eso. No, Duki. Y justamente porque tiene un tema que se llama Cascada. Ahí Qué va. bien pensada la producción. Está todo pensado. Y es un temazo, A ver, Porque justamente ¿cuál es? habla de que él estaba en Miami y vio cómo se empezó a inundar todo y empezó a ver que se estaba inundando el hotel donde estaban. Y empieza a ver que se formó una cascada y ahí salió el tema. Y no tiene nada que ver con la casa de Adorni. Capaz que sí, voy a decir que estuvo Adorni Sí, con... no sé. Y capaz que estuvo en Miami. En Miami estuvo. Sí, Ah, todo claro. con la mujer. Ahí está, Miami, Claro. Adorni, Duki. Claro, Solo corazón. claro. Todo tiene que ver con Me todo. gusta ese featuring. Escuchamos. Van a aprender a nadar. Para llegar a la montaña van a tener que remar. Mami, vengo del futuro, me dice Marty McFly. En el party estoy volando por el aire de midnight. Conexión en la Wi-Fi, sangre pura en mi linaje. Elegante y no de traje, Duco siempre está de viaje. Va de negro like a diff in the night. Duco siempre está metido en su baile. Ellos hablan pero no hicieron nada. Hicimos un imperio en tierra de nadie. Soy de otro planeta, me dice el alien. 100 kilos de flow dentro de un container. Le traje a su gato y lleno de caries. Sé de negocio, no hay quien me engañe. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando piso la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Para llegar a la montaña van a tener que remar. Me fui pa' España y toqué 15 veces solamente en una gira. Dije lo que quería hacer, mami, cumplí todos los sueños de mi vida. Ellos hablan mucho, pero la verdad que solamente tienen envidia. Mami, no están en mi vida, mis temas suenan en toda la avenida. Duco de nuevo bajo con los flow que acá nadie tiene. Siempre está mostrando su nuevo poder. Se escuchan disparos y no tiene una nueva. Tengo 7 anillos, soy el señor. Duco siempre va todo motor. Siempre hay más espacio para más alcohol. Llega hasta la puerta de tu casa como Amazon. Me escuchan en Guatemala, hasta en Honduras. También tengo gente en El Salvador. Gano dólares y no patacón. Duco siempre gana, nunca empata con. Y yo siempre pierdo si ya pantacón. Yo sería su Aquiles y ella mi talón. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando pisó la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Afuera llueve y parece que no va a parar. Duco trajo la cascada cuando pisó la ciudad. Yo soy el fucking tsunami, van a aprender a nadar. Pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Afuera llueve, afuera llueve, afuera llueve, afuera llueve.
45 minutos pasan de las 3 de la tarde y continuamos en esta edición de día martes. Ya se solucionó el problema en la planta transmisora, hubo unos ajustes en equipos de transmisión, así que también ahora nos podés escuchar por la 100.9, aparte de vernos en el canal de YouTube y en todas nuestras plataformas. Bueno, y estamos aquí con el querido Sandro Díaz. ¿Qué está haciendo, Sandro? Atentos los oyentes a los que recién se prenden por la FM 100.9. Nos dicen qué harían con mucha plata, ¿no? ¿Qué harían con los 345 millones de pesos? Exactamente. O $245.000 de Adorni. Ponele. ¿Qué harías? Nos vamos a ir a la primera nota de la tarde. Me da el ok Rodri Poloni, pulgar arriba. Vamos a charlar con Facundo Londero, de consultor y analista de Sudán Córdoba. Hemos hablado ya con él en un par de oportunidades y a propósito de la última encuesta que han hecho de imagen acerca del gobierno nacional del presidente Milei y en derredor de todo lo que está sucediendo con el caso Adorni. Estamos explotados de noticias de Adorni todos los días tempranito. Vamos a hablar acerca de la encuesta de esta compañía. Hola, ¿cómo te va? Desde Río Gallegos te saludamos Sandro y Beto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre, un gusto hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Bueno, estuvimos viendo la última encuesta que han realizado y acerca de la aprobación del gobierno nacional en este caso, ¿no? Sí, en esta encuesta nacional de 2.000 casos a nivel nacional, sí, que hicimos la semana pasada, podemos observar que hay una caída de la gestión nacional muy profunda, en la cual el 34% a nivel país aprueba la gestión, mientras un 65% desaprueba. Es decir, 2 de cada 3 argentinos desaprueban la gestión del presidente, obviamente influido por 2 cuestiones. Una, lo económico, lo material y lo laboral, y otro, obviamente, el caso Adorni y todo lo suscitado que generó, digamos, un rompimiento muy fuerte en la imagen y en ciertos simpatizantes que había en la gestión nacional. Bien, bien. Y hay una desaprobación que es por lo que dicen ustedes con la pregunta de qué grado de aprobación tienen con el gobierno nacional, de esa prueba, el 64,5% contra el 34,3% de aprobación. Este número parece importante. No sé si ustedes ya venían viendo esta caída, si se dio repentina con todo lo que tiene que ver alrededor de Adorni. Es interesante lo que planteas porque lo que observamos es que luego de la victoria de octubre de la Libertad Avanza llegó a 48 puntos la imagen del gobierno. Sí. Y a partir de ahí empezó a degradarse 1 o 2 puntos mensual debido principalmente a la situación económica y las cuestiones de que había una expectativa y esperanza de ciertos votantes en que mejore la situación. Sí. Pero a partir de marzo lo que observamos es una caída abrupta de 42 a 35 puntos, obviamente condicionado por la situación de Adorni, que lo que observamos que hubo muchos votantes prestados que venían de identidades diferentes, como el PRO, radicalismo u otras, que acompañaban a la gestión nacional, especialmente en pos de las banderas de ir en contra de la corrupción, ir en contra de la casta, la transparencia. Y ante los hechos, obviamente, del jefe de gabinete, generó un rompimiento muy fuerte y un descontento muy profundo de estos sectores hacia la gestión nacional y, obviamente, hacia el rumbo del país. Claro. Y también vemos, Facundo, que han hecho otra estadística que tiene que ver con una frase: voté a Milei y me defraudó, y allí está un poquito más repartida la cosa. Hay un 10,2 que no sabe, no contesta, 40,1 está en desacuerdo y 49,7 en desacuerdo y 40,1 de acuerdo con esta frase: voté a Milei y me defraudó. El dato también es contundente, en la cual vemos sobre los votantes de Javier Milei en el balotaje, en la cual un 40% de aquellos que lo votaron en noviembre del 23 se sienten defraudados por el gobierno nacional, y obviamente esto es por los incumplimientos
y promesas de campaña. Claro. Yo creo que ya el gobierno nacional, ya la sociedad no lo está evaluando por lo que pasó antes o por la expectativa, sino ya por el presente. Los problemas en la microeconomía, lo laboral, en la inflación, han generado, digamos, una caída de la expectativa y de la esperanza que tenía la sociedad que lo votó hacia Javier Milei, y que está repercutiendo justamente en estos números, ¿no? Sí. En la desconfianza y principalmente en muchos segmentos que lo votaron, que se sienten actualmente defraudados en el rumbo y obviamente en los incumplimientos que ya estuvimos comentando. Ajá. ¿Crees, aparte de la encuesta, ¿no?, que está obviamente enfocada a lo que está pasando ahora con Manuel Adorni, el jefe de gabinete, pero vos crees también que los desplantes para con el periodismo, las declaraciones explosivas del presidente, tienen también que ver en estos porcentajes que aparecieron en la última encuesta que ustedes han realizado con la consultora? Sí, obviamente esto está generando un mayor descontento, principalmente en estos sectores que acompañan a la gestión en búsqueda de mayor transparencia, mayor diálogo, que haya un cambio de formas, que criticaban al kirchnerismo peronismo por algunas situaciones, pero que observan en lo de Javier Milei una accionar muy similar o incluso peor, principalmente con lo que sucedió la semana pasada con el periodismo a nivel nacional, que generó, digamos, una ruptura, y esto genera mucho enojo en estos sectores, más allá de los núcleos duros antimileístas o mileístas, sino en aquel votante más pendular que puede ir cambiando de una elección a otra. Estas formas es uno de los que más se le ha criticado por parte de varios segmentos a la gestión nacional. Por ejemplo, las mujeres es donde más nivel de desapruebo hay hacia la gestión. Hicimos el corte por género y el 40% de los varones aprueban la gestión, pero el 30% solamente de mujeres aprueban. Y ahí es donde observamos que hay una crítica a las formas y a la forma de comunicar que tuvo la gestión, y principalmente Javier Milei en estos últimos meses, desde que asumió. Sí, claro, es como que fue elevando el nivel del discurso y lo fue cada vez poniéndolo, a mi parecer, cada vez más violento, digamos, y bueno, y esto no es nada bueno. Exactamente, fue generando una polarización total, siempre buscando un frente de batalla, un elemento discursivo de enemistad constante, que obviamente el desgaste y las diferentes batallas discursivas que aprendió no le dieron muchos resultados, y es más, muchos le están jugando ahora en contra, y lo vemos en los números y también en el cansancio y desgaste que está presentando la sociedad. Sí. Los números son contundentes, siempre es interesante leer estas encuestas que ustedes realizan, porque claramente te van marcando también el pulso político de todo el país, ¿no? Totalmente, esto a nivel nacional, a lo largo y ancho hay una caída, un descontento hacia la política, más que hacia la política, también hacia los políticos a nivel nacional, y el crecimiento de un antimileísmo muy profundo y muy arraigado que se está aumentando y cayendo el núcleo duro a nivel país del mileísmo. Hace un año podíamos hablar que el 40% de los argentinos estaba cercano al mileísmo, o era mileísta, ahora solamente el 23 o 25%. Y un dato interesante es que el 20-25% de la sociedad es anti-kirchnerista y anti-mileísta. Es decir, muy descontento y desganado por las últimas dos gestiones nacionales. Claro. Hay algo ahí que ya vamos una mitad de mandato del gobierno nacional y ya generó un anti-mileísmo, digamos, ¿no? Que de alguna manera ya antes también de asumir ya existían personas que estaban en contra, que eran en contra de sus propuestas, en contra del mismo presidente. Pero es particular que ya en la mitad del mandato ya tenga una forma en contra de él, un anonimato, unas personas que se identifican estando en contra de un gobierno nacional, que más allá de dónde vengan, ¿no? Sí, el antimileísmo creció muy abrupto y muy fuerte, y en ese antimileísmo
muy heterogéneo, ¿no? Es muy amplio ideológicamente también. Sí, Va desde la derecha hasta la izquierda, como representantes como Villarroel, podría decirse, hasta Miriam Bregman. Claro. El antimileísmo aglutinó un enojo que todavía no hay nadie que lo pueda, digamos, conducir. Claro. Sí. Y por eso es algo interesante que pasará en el escenario electoral. Pero lo peor a nivel nacional e institucional es que el antimileísmo generó, digamos, o más que el antimileísmo, el mileísmo generó una grieta muy profunda y muy fuerte. Sí. Hay algo ahí particular porque generó esta efervescencia que en un momento era a favor, obviamente, muy, muy efervescente, pero uno puede hablar de anti-kirchnerismo, pero hubo 12 años de mandato. Claro. Y acá va a la mitad del mandato y genera efervescencia en contra, con muchos fundamentos, porque también ha dado fundamento al gobierno nacional para, desde distintas minorías afectadas hasta trabajadores sin puestos laborales, que se quedaron sin sus puestos laborales, ha hecho, digamos, su trabajo para que se formen este tipo de posturas tan arraigadas. Coincido plenamente. Además, diferentes elementos discursivos que utilizó siempre la gestión nacional, las formas que generaron enojos, nunca buscó consenso, siempre buscó antagonismos y una dificultad de comunicación total. No hubo una construcción en conjunto, sino más bien buscó una cuestión política y discursiva de un gobierno de espejo, hablarle solamente a los propios, al núcleo duro y olvidarse del resto de la sociedad. Claro. Situación que suponemos en el transcurso del tiempo ya queda, justamente decía mi compañero Sandro acá, decía Sandro que queda la mitad del mandato y seguramente si esto continúa así se va a ir cada vez empeorando más los números, ¿no? Sí, digamos, ese núcleo ardiente de antimileísmo es como toda política, donde hay despoder, empieza a aparecer otro poder, ese antimileísmo. Y por ahora igual es un dato de lo que dice Facundo acá, que todavía no hay nadie que conduzca o que se destaque dentro de la oposición como para poder ocupar ese espacio. Captar, digamos, ese voto bronca, eso que está dando vuelta, que está subyaciendo acá en los números, ¿no? Por lo menos los números indican que el nivel de desaprobación es bastante alto, ha bajado mucho bajó mucho la imagen positiva del gobierno nacional luego de todo lo que venimos conociendo, ¿no? Pero no solamente eso, es una acumulación de cosas, me parece también, y que la gente se está obviamente cansando ya de todo lo que en derredor de la declaración explosiva, en derredor de el ninguneo, de la soberbia y demás, genera el gobierno nacional. Obviamente está reflejado en los números, claramente, ¿no? Distintos colectivos de personas, sectores. Porque atacan a todos, lo decía Facundo recién, ellos buscan un frente de conflicto y ahí van. Sí, y hay algo ahí que nunca... También hay mucha gente que lo acompañó fuertemente en distintos discursos. Digo discursivamente en el sentido de continuar con lo que ellos decían. Con el relato de La Libertad Avanza, se quedó sin trabajo. Y eso eso es muy clave. O sea, una cosa es como decepcionar a ese tipo de personas de esa manera, es muy duro, digamos. Te forma igual de alguna manera como un anti algo. Sí, claro. Facundo, estás por ahí, se nos había cortado la comunicación. Estamos ahí volviendo, intentando reconectar para hacer el cierre de la entrevista, pero creo que es importante reflexionar cómo ha pasado, digamos, toda esta situación, porque ya va a la mitad del mandato y bueno, ya tiene un movimiento bastante fuerte de personas que no... Que esto no quiere decir que... Creo que esto no quiere decir que no tenga un relato, que no tenga... que haya... Yo creo que hay posibilidades de que vuelva a reeleccionar Javier Milei. Hay posibilidades. No sabemos qué va a pasar. ¿Vos crees? Y que va a repetir? Falta mucho igual, Falta bastante, pero no tanto.
No, es verdad. Estamos ya casi entrando estamos en mayo, junio, el mes que viene, medio año de 2026. Medio año de 2026. Las elecciones son en 2027. Y bueno, claramente pasan rápido los días. Pasan muy rápido. No, ni hablar. Pero yo digo eso para no, viste que siempre como para no adelantarnos. Puede existir esa posibilidad, no lo digo como una forma de deseo, lo digo como una posibilidad dentro de la política de que la política justamente es algo abstracto, nadie se vino a venir lo de Milei. ¿Quién sabe qué va a pasar? Y apareció. Claro, el disruptivo, pero en realidad de disruptivo nada, porque la estamos padeciendo, digamos. La gran mayoría del país la está padeciendo. Y era un modelo neoliberal, como el de los 90. O sea, claro, no había tanta novedad. Pero más exacerbado, ¿no? A raíz de las redes, los canales de comunicación. Sí, mucho desde lo discursivo, como bien decía. Bueno, y también, yo digo lo discursivo, pero también en lo concreto, porque bueno, hubo mucha gente que lo padeció y que justamente anda a preguntarle a los jubilados, a los discapacitados, a la salud pública. Sí, no solamente era un tuit, claro, o son, claro, no, porque está en vigencia todavía el gobierno nacional y sigue tomando decisiones y siguen el juego y muy polémicas, muy polémicas y que perjudican a gran parte de la sociedad. Y hay representantes a nivel provincial al respecto. También. Así que hay que ver qué pasa, porque también hay muchos santacruceños santacruceños, regalladenses que eligen a la Libertad Avanza. Sí, que eso lo acompañaron en la última elección a legisladores nacionales. Acompañaron ahí. Esta mañana el exgobernador Peralta dijo que la Libertad Avanza no consiguió al segundo diputado por 800 votos nada más. Sí. 800 votos de diferencia hubieron para que ellos no consiguieran meter 2 legisladores por Santa Cruz. Imagínate cuánta gente bancó eso. ¿Cuánto sería 800 votos? ¿Es un barrio, 2 barrios? No, menos. 800 votos, nada. 800 votos es un número ínfimo. Por eso, me sorprendió por eso esa declaración. Por eso lo que digo es que no dar por sentado que acá se acaba la Libertad Avanza ni nada, porque hay muchos vecinos que lo siguen eligiendo, por algo será, por un descontento, por un descreimiento, o porque tal vez por esperanza también, ¿no? Pero existe, o sea, hay un votante que es el votante silencioso, que está muy presente. Igual a mí me parece que mucho componente, porque el mensaje le llegó mucho a los pibes. Acá estaban votando, yo no digo que los pibes no tienen cabeza para votar ni nada, pero ese mensaje odioso, ese que te llegaba a través de las redes, a través del TikTok, a través del Instagram, le llegó a muchos pibes que votaban por primera vez, y muchos de esos pibes están ilusionados con que esta gente va a querer cambiar algo. Y a mí me parece que no va a cambiar nada. No van a cambiar nada y los pibes lo tienen ahí como voto cautivo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y tratan de convencerlo. Hay que mirar muy bien quién propone y qué propone. Me parece hay que ver llevado al local. También hay que bajarlo, a analizarlo y pensarlo. Más porque el fenómeno va a seguir, esté o no esté gobernando. ¿Vos crees? Y ya se formó, se abrió una derecha radical que antes era la derecha era más. Está muy violento, me parece que el mensaje, porque hubo derechas y derechas, pero como esta estuvo rara. El PRO gobernando el gobierno nacional y no se trataba de manejar en ciertos términos discursivos que parecían formales. Igual le permiten, porque el tipo viene y te putea, te dice que vos sos una basura porque trabajás de periodista, vos sos una mierda, hablando mal y pronto. Sí. Y el tipo te basurea y lo dejan y le permiten todo por el solo hecho de de gritar, que es el que más grita. Juli, muchachos, se cae Trump. También cae todo este experimento. También. Está supeditado a lo que suceda afuera más que adentro del país. Recordemos que este gobierno se venía cayendo cuando Trump lo salvó con efectivo. Scott Bessent y compañía. También, Es verdad, y no solo se va a caer ese
esto acá que está pasando en Argentina, se van a caer todos los gobiernos derechosos que tenemos en América, porque no solo en Argentina Sí, las consecuencias... presidentes de derecha, hay más moderados y hay otros que son como Milei. Sí, ¿viste? pero yo creo que Están el todos estilo... envalentonados porque lo copian al Colorado. Pero el estilo queda igual también. Después está el que viste, como cuando una vez que se abrió algo, después se van acomodando, Sí, ¿no? pero Sandro, igual hay una cuestión de que el fenómeno Milei es él. No hay uno parecido, ni siquiera dentro de sus filas. No hay ni siquiera parecido dentro de sus filas. Y de hecho, bueno, el fenómeno Milei se vio en las elecciones, en principio, que él gana para presidente, que ninguno de sus candidatos en ningún lado ganó. Era él, sustancialmente. Y como te digo, hoy está sostenido más por el poder económico, político y también extranjero que por, ese votante propio, que lo único que quiere es llegar a fin de mes. No importa si el que está en Milei, Cristina, Massa, Reutemann o quien sea. Entonces, si viene alguien que le garantice llegar a fin de mes, este experimento libertario va a ir quedando en el olvido, como eso, como un pasaje de la historia argentina. De tanto que hemos pasado, ¿no? Sí, pero en tanto y en cuanto las fuerzas políticas más serias, si se quiere, se unifiquen criterios, si no, va a ganar Milei de vuelta. Va a ganar Milei de vuelta. Ahí sí te doy la diestra y te digo sí. ¿Tiene muchacho? Los melones se acomodan en el carro. Es verdad esa frase, sí. Pero si no te acomodás, bueno, esa es la pregunta. Acomoden los melones, muchachos. No se empiecen a pelear para afuera a ver quién es el que quiere ser. Kicillof claro. La oposición sigue todavía debatiendo. ¿Quién es el líder? No queda nada. Claro, ¿quién es el líder? Porque no queda nada. Tampoco queda nada para la oposición para decidir ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, entiendo, lindo análisis y lindo debate. No pudimos retomar con Facundo Londero de Sudan Córdoba, la consultora que realizó esta encuesta de opinión acerca de la imagen positiva del gobierno nacional, pero interesante charla hemos tenido. ¿Tiene tema? ¿Tiene propuesta? Antes del tema, les recordamos que la consigna de este martes es: ¿qué haces con 345 millones de pesos, que son $245.000 que ha usado Manuel Adorni para arreglar su country? ¿Qué harías vos? Al 51 60 51, mensaje de voz vale doble. Te podés ganar una docena de empanadas de Olivia Pizzas y Empanadas en Fañano 329 y 1,5 kg de papas ñaqui para que disfrutes con tu familia, vos solo, como quieras. Este fin de semana vamos a estar sorteando el viernes, luego de el relajá de todos los viernes. Exactamente, y ahora vamos a escuchar un tema a propósito de todo lo que estamos hablando. Sí. De un tiempo no para. El tiempo no para, ¿no? Pasa lo que pasa, el tiempo no para. Algunos afiches que eran... El futuro de repetir el pasado. Exactamente. Y aparte de algunos afiches, viste que uno... Sí. Algunos afiches, digo, por afiche, uno camina por la calle, ve un afiche actual, moderno, nuevito, lindo, con mucho poder. Un afiche político que te dice un montón de cosas. Después va pasando el tiempo, pasa un año, pasa dos y ese afiche no significa tanto. Claro, no significa nada. El tiempo no pasa nada. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más. Cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no. Estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, de
compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Yo no tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, palomeros, y ellos sumergieron a un país entero, pues así se roba más dinero. Na sua vizinhança cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos, não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, e o tempo não para, não para, não. Estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades, oh, y el tiempo no para, no para, no, no, no. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Osmar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. Gran noche de folclore. Una de esas noches que se sienten, que se cantan y que se viven. En vivo, el Chaquiño Palavecino. Un artista que es historia, tradición y emoción en cada canción. Sábado 2 de mayo de 2026. Show 21 horas. A la orillita del río. Apertura de puertas 20 horas. Vení a la Asociación Atlético Boxing Club, Provincias Unidas 106, Río Gallegos. Pues lo que vivimos ayer. Entradas limitadas. Asegura la tuya. Una noche que también contará con artistas locales y danzas folclóricas. Comprá tu entrada en tiquean.com y en Boxing Club o en la web.
Consultas al 2903 401558 o al 2974 031508. Chaquiño Palavecino en Río Gallegos. El folclore late más fuerte que nunca. Produce J&A. Ojos colorados, los dientes dorados.
16, 19 minutos y estamos aquí en Fuera de Contexto de día martes. Tenemos noticias para contarte. El Congreso de la Asociación Docente de Santa Cruz profundiza el reclamo y habrá 72 horas de paro a partir de mañana miércoles y hasta el viernes inclusive. Lo decidió el Congreso reunido durante el día de hoy de ADOSAC mientras espera llamado a paritarias como está sucediendo con distintos gremios aquí en la provincia de Santa Cruz. Y la noticia completa la encontrás en www.eldiarionuevodia.com.ar, obviamente. Atentos los oyentes a todas en nuestras redes sociales para estar al tanto y también de los móviles de Julián Quirós, que esta mañana también dialogó con distintos referentes gremiales, entre ellos con Carlos Garzón. Hay permanencia activa en el Ministerio de Salud y hay obviamente hay un reclamo contra la ministra de Salud de la provincia, Ross. El ATE está pidiendo que se cumpla con lo que se habló en las mesas de negociación, cosa que no está sucediendo, y están haciendo una permanencia desde el día de ayer. Ellos realizan medida de acción directa de 96 horas, en este caso, y 72 serán para ADOSAC. A los papás que están escuchando y que tienen niños en edad escolar, atentos a los blogs, atentos a los mensajes en el grupo de papás y demás, a ver si hay clases o no, si tienen clases o no. Sí, importante eso. Exactamente, así que atentos a nuestras redes sociales, a la web del Diario Nuevo Día para las actualizaciones, para ver qué es lo que sucede con la situación gremial en la provincia de Santa Cruz y cómo nos afecta a los vecinos riovallenses. Así que atentos al Diario Nuevo Día. Y por otro lado, nos pueden escribir al 2966-516051. Capo de memoria. No miré nada, ya me lo sé. Y nos dicen qué harían con ¿cuánta plata? 345 millones de pesos. Exactamente, nos dicen. O $245.000, como vos quieras. Y participan por la docena de empanadas de Olivia Empanadas y también. Tenés para comer empanadas hasta el día de tu muerte, más o menos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, al punto de que quedaría muy mal. Claro. Y papas ñaiqui. Obviamente 1 kilo de papas bastón y medio de papas rejilla para que disfrutes en tu casa. Escuchábamos recién la cortina de nuestra columnista Luisi y ya está acá en el estudio. Y encima viene a hablar de algo que nos gusta a nosotros, música, pero en este caso musicoterapia, así que bueno, vamos a estar de parabienes. Hola Luisi, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro que así sea. Yo vengo a hablarles, ¿no? Vamos a hablar de la musicoterapia, pero en realidad el disparador de la columna de hoy es la música para manifestar, ¿sí? Como canal energético. Okay. Porque hace poquito se viralizó en redes sociales, no sé si vieron, de que estaban prohibiendo en los casinos que se ponga el tema Ring My Bell, no sé si lo escucharon, que es de Anita Ward. Sí. Bueno, porque dicen de que tiene una frecuencia sonora que propicia a ganar. Exactamente, a ganar, que propicia la abundancia. Entonces, ese mismo que escuchamos. Wow, mirá vos. Además es un tema muy alegre. Pegadizo. Qué lindo. Exactamente. Sí. Lo estaban utilizando en los casinos para que la gente le meta. Lo prohibían en los casinos porque las personas que se conectaban vibracionalmente con ese tema ganaban más que los otros. Tenían más fortuna que otros. Entonces, si ese tema sonaba, la gente se estimulaba, digamos. O sea, entendemos que desde la concepción de la física cuántica todo es vibración, ¿no? Entonces cada vibración estimula algo distinto y este tema maneja esa vibración energética de hacerte ganar, ¿sí? Yo lo escuché toda la semana pasada y la anterior y gané. No me digas, ganaste, sí, está muy bien. Sí. Y de la misma manera, sí, o sea, si bien esto no está comprobado científicamente, termina siendo como un mito. Ustedes vieron que una persona sube algo a las redes sociales y se empieza a divulgar y la realidad es que no es real, o sea, no hay casinos que lo estén prohibiendo, pero bueno, esto se propagó, digamos, como noticia. Pero sí tiene un trasfondo esta canción, sí, porque
fue uno, creo que del 70 que es uno de los primeros temas que incluyó sintetizadores y el sonito de esa de campanita. Sí. Bueno, entonces ese sonidito, sí, tiene la vibración de 432, ¿cómo se dice? Hercios. Ajá. O hercios. Sí. Bueno, tuve que estudiar un poco de eso. Entonces sí, a la gente le genera alegría, bienestar, y cuando vos estás en esa sintonía, obviamente que cosas buenas te pasan. Entonces desde ese lugar es que ese tema tiene como esta connotación de buena suerte o fortuna. Tiene buena onda la canción, creo que es eso, ¿no? Esa sensación de creo que es la que se describe, ¿no? Va, en simple palabra es como que te predispone bien, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, y investigando un poco en las redes y haciendo un poco de preguntas en mis redes sociales, llegué también al tema, ¿cuál es el tema que genera mayor alegría? Y salió este tema de Don't Stop Me Now. También, temón, ¿no es cierto? Entonces como que después de muchos estudios y muchas encuestas y todo, es como que todo el mundo recae en que este tema vos lo ponés y te chipea de una en sentirte bien. Es verdad, sí, un temazo. Te levanta así, pum. ¿Escuchamos un poquito? Dale. Muy bueno. La mejor banda del mundo para muy mí. Buena. Queen. Es muy de estar corriendo, me da la sensación de estar una madre corriendo a sus hijos para ir a la escuela, algo de eso, ¿no? Estando en el gym. Te genera movimiento y es como que empieza caminando, trote, corre, ¿viste? Como que, bueno, eso te va subiendo la energía. Bueno, investigando un poco yo descubrí, ¿no? Bueno, aprendí que todo lo que tiene que ver con la música está programado en 440 hercios, ¿no es cierto? Sí. Y a medida que se va divulgando esto de las frecuencias vibracionales, sí, hay mucho en YouTube o bueno, en distintas plataformas en donde se van tomando todos estos temas y se les va modificando esta frecuencia vibracional a 432. Porque según estudios, ¿sí?, del mundo energético, 432 hercios es la frecuencia de la naturaleza. Entonces, cuando vos te sintonizás la música, por ejemplo, a esa frecuencia, entonces estás en la sintonía de que todo fluye mejor, ¿no es cierto? Y hace muchos años, sí, hubo un científico, sí, que es Joseph Puleo, sí, en la década de 1970 también, que él estipuló las frecuencias solfeggio. Supongo que será así, solfeggio. Ponele. Será italiano, me imagino, ¿no? La doble G. En donde él habla, ¿no? Que él estipuló que 174 hercios reduce el dolor físico y la tensión. Por ejemplo, 417 facilita el cambio. Cuando se toca en una distinto, propicia o estimula a estas frecuencias vibracionales para el bienestar. Mirá vos. Y de esto salen todas estas cuestiones de mantras o de todos estos instrumentos que se usan en el ámbito energético. No sé, por ejemplo, si ustedes alguna vez vieron los cuencos tibetanos. Sí. Bueno, vienen de distintos tamaños, también vienen de distintos materiales y están hechos, digamos, para que vibren en esa frecuencia. Exactamente. Entonces son las frecuencias de la sanación, ¿sí? Eso es lo que propone esto y que está muy bueno porque si bien hay canciones que te hacen bien porque te gustan, también las podés buscar en estas frecuencias vibracionales para que desde el nivel energético, sumado a la creencia de uno, te genere el bienestar que uno está necesitando, ¿sí? Después, obviamente, esto se va transformando, ¿no? Y se mezclaron estas frecuencias con la numerología. Entonces vos entras a las plataformas y ves tipo un mantra en frecuencia 888, ¿no es cierto? Como que hay, cada tanto aparecen esos videos en YouTube, ¿no? Y yo decía, ¿por qué tanta especificación, viste? Me llamaba la atención, mirá vos. Ahí ya se mezcló con la numerología, ¿sí? Porque el 888 es la abundancia, la prosperidad. Entonces, bueno, ahí ya entran como una fusión de distintas cuestiones, ¿no? Entonces vos podés también, si sos creyente del mundo
mundo energético, ir por ese lado, ¿no es cierto? Esos son cuencos tibetanos. Exactamente, sí, están hechos de un metal específico, se tocan con una... no me sale palillo. ¿Baqueta? Baqueta, específica, de un material específico, y obviamente que la intención de quien lo toca, ¿no? Es una combinación, estimula en las personas. Yo he ido a sesiones de cuencos y hay personas que les genera risa y hay otras que se largan a llorar. Y hay otras que se duermen profundo y entran en un viaje. Es que es medio para dormir. A ver si escuchamos un poquito. Yo vi un documental de esto en alguna oportunidad y me llamó la atención el instrumento. No. Me dio risa la del documental. A ver, me recopa, a ver, mándamelo. Porque lo vi. Y yo digo, ¿qué instrumento es este? Porque no tenía ni idea que existía un es instrumento raro, de ese tipo, claro, porque era raro. Sí. Era raro y generaba este sonido. Y yo como medio... me quedé escuchándolo y digo, es raro. Extraterrestre, parece, sí, ¿viste? Claro, viste, como que te... No sé. Es como si fuese, no sé, el sonido de un ovni o tal vez, no sé, capaz que justamente las películas le agregan ese tipo de... Bueno, y ahí vengo entonces, vos lo dijiste, está el handpan y el omnipan, no sé si los vieron, que tienen forma de platillo, donde el terapeuta va tocando y también va generando distintas vibraciones. Y según el tamaño es más agudo, más grave, y bueno, se utiliza justamente para estas terapias. Claro, tiene forma medio de ovni. Está. Claro, la forma física del instrumento. Exactamente. Y mira, yo me imagino a algún oyente que está yendo corriendo a buscar a sus hijos y de repente escucha unos cuencos tibetanos en la FM y hay que calmarse, le digo al oyente, hay que calmarse, tranquilo. Se calma. Claro. Sí, bueno, de hecho yo lo recomiendo mucho y lo pongo en casa, cualquiera, o sea, vos entras en las plataformas y pones mantra para dormir y tenés de cuencos, tenés otros que son más de cuerdas, depende de lo que a uno le hace sentir bien, ¿no? Hay otros más de campanitas. Yo fui experimentando un poco con mis hijos, porque también es como, bueno, vamos a dormir, bueno, listo, o sea... El silencio total no me servía porque, bueno, los nenes quedan pasados de revolución, uno también, con todas las cosas que están en la mente dando vueltas, entonces ponemos esto y nos acostamos a dormir. Pero pasaba que, o sea, duran 11 horas, 12 horas. O sea, vos te acostás y cuando te despertás todavía está sonando. ¡Wow! ¿Sí? ¡Qué locura! Sí, pero es muy suave, ¿no? Es muy suave, pero ¿qué pasa? En mi experimento familiar, los que tenían campanitas, en algún momento, ¡ting!, sonaba la campanita, listo, nos despertaba a todos. Nos sacaba Pero se movía porque, no sé, alguien movía la mesa, algo por el estilo, ¿o? No, el mantra para dormir. Tenía campanita. En algún momento sonaba campanitas y eso ya nos sacaba del estado de sueño, digamos. Entonces, bueno, sí conecté mucho con esto de los cuencos tibetanos, que mantiene como una vibración baja, grave, para relajar. Mirá. Así que bueno, lo recomiendo mucho porque es algo que uno desde casa lo puede incorporar, ¿no es cierto? A veces hay temas que a vos te la suben, hay veces que los pones para cambiar tu estado de ánimo, pero hay veces que lo pones y no te genera nada, porque es como que ya lo tenés medio quemado. Entonces, bueno, recurrir a esto que es lo distinto, o lo que no estamos acostumbrados, también nos muestra un nuevo camino para el bienestar. Así que eso desde el lado terapéutico. Pero bueno, investigando un poco, yo me encontré con lo que charlábamos hace un ratito, creo que se llama MPA, Música para el Alma, que es un conjunto de artistas que tocan música clásica y que estuvieron acá en Río Gallegos haciendo musicoterapia. Sí. Exactamente. Estuvieron en el hospital, en el hall del hospital, estuvieron en el centro de salud mental, creo que también estuvieron en un lugar de niños. Y bueno, ellos trabajan esto del estímulo del bienestar a través de la música, pero desde la música clásica. ¿Sí? Yo particularmente la música clásica a mí es como que no me relaja, digamos, sino que siento como que me hace temblar. Te pone como... Todo lo que es violín y cuerdas es como que no va conmigo. Yo soy más grave, vibro más bajo, me parece. Entonces, bueno, también tiene que ver con cada uno.
Pero me pareció bueno mencionarlo porque la musicoterapia está tomando como cada vez más lugar, ¿no es cierto? No, obviamente nada de esto reemplaza al médico especialista o a la consulta con el profesional, pero sí nuevamente son cuestiones alternativas que van ganando lugar y que van tomando fuerza, ¿no? Que esa es la idea, porque entiendo que mientras más personas nos conectamos o nos convencemos de que eso es así, ayudamos a que sí funcione, ¿no es cierto? Y obviamente, bueno, a generar estos momentos de bienestar que son distintos, sobre todo en ámbitos como por ejemplo el hospital, que bueno, las personas están ahí porque tienen alguna afección o porque están internados hace un montón o tienen un problema grave de salud, y tener esto nuevo o distinto, sintiendo bienestar, me parece muy, muy valioso, la verdad. No, ni hablar. Por algo uno quiere tener música cada tanto, ¿no? Como quiere tener música de fondo, algo sonando. Creo que algo nos hace. A mí me sucede, igual a veces me sucede que siempre tengo algo reproduciéndose que por ahí a veces no te hace sentir mucho porque siempre está de fondo. Pero cuando hay un momento de silencio y volvés, está bueno ese impulso. A mí me sirve mucho para arrancar el día, para poder activar, para levantar el ánimo y continuar haciendo algo. Tiene ese efecto. Y mucha gente, bueno, se sube al auto, pone la radio, la FM 100.9 claramente, y ahí tiene un impulso. No es lo mismo el auto en silencio que con un... Nunca jamás el auto en silencio. ¿No? No, yo no, jamás. Jamás en silencio. Todas las fallas que tiene. Claro. Empecé a escuchar los ruidos del auto. Escuchar los ruidos del auto, no. Pero es bueno levantarse y escuchar linda música, por ejemplo. Sí. Escuchar linda música te levanta el ánimo. Bueno, este tema que yo elegí para la cortina es como, a mí me encanta. Ajá. Es como calma. Y bueno, y tiene como, no sé, es como que tiene cierta sensualidad, por decir de alguna manera, ¿no? Las guitarritas suaves, la voz así un poquito angelical. Bueno, eso es con lo que yo conecto, ¿no es cierto? Y a mí me gusta mucho. Pero también reconozco que hay música que no hay chance que yo la pueda escuchar porque me genera cosas feas. Ajá. No sé, por ejemplo, desde chica yo me juntaba con mi prima y su grupo de amigos que eran todos del pan rock. Ya. No había chance, no había chance que yo pueda conectar con eso. Sí. O sea, he ido a recitales para pertenecer justamente y he tenido mal flash. Capaz que te hemos cruzado con Juli, capaz que en un recital, como no lo sé, esta chica no... No es de acá, no, se notaba que ese no era mi lugar, pero... no, además me fui con una piña en la cara porque viste... No. Todo... Sí, no, pero fue realmente pan rock. Sí, fue en un recital de Bulldog, cuando era Stadium. Sí. Yo tenía 14 años, creo, o sea, recién salí al mundo. Y eso fue lo primero que conocí, y dije, ¿qué? Fue pan rock, fue realmente pan rock, Yo no tenía ni idea lo que era un pogo, no tenía idea de nada, y bueno... Te revolearon a la mitad del pogo. Claro. Sí. Ahí se destacaron otras vibraciones no tan... Y ahí me di cuenta que ese no era el camino para seguir. Y seguí por otro. Y bueno, y así pasa, o sea, es así. Sí, la verdad. Y bueno, y de la misma manera entiendo que quienes realizan música tienen cierta intención, ¿no es cierto? A la hora de transmitir algo. Ni hablar, eso realmente está buscado. El músico tiene una inclinación de cómo quiere que la otra persona se sienta. Hay una búsqueda de una persona que se dedica tal vez a una canción, capaz que está elaborada un año para buscar una búsqueda. Ahí hay una intención. Después está si uno está preparado está predispuesto a que eso le genere algo, ¿no? Porque por ahí lo escuchás y no le das bola y más vale que no te va a generar nada. Pero si realmente uno se pone a escuchar la letra, a escuchar la música, hay una intención que puede llegar, ¿no? La intención que genera el músico. Lo digo yo, que no soy músico. Es que sí, bueno, y después también por contraparte está toda esta música que se juntan en una hora y la sacan, tipo los reggaetón y todo eso, que lo único que importa es el ritmo para mover el cuerpo y después, bueno, cantan cualquier cosa, digamos. Sí. Es como que, bueno, cada música tiene su función. A mí hace poco me pasó de que me llamaron a hacer tarot en un evento de freestyle.
Yo desde hace mucho tiempo que me interesa eso, porque después de este evento del pan rock me fui para todo lo que era el hip hop, o sea, me di cuenta que iba para otro camino. Y bueno, y hace poco retomé con todo eso y me invitaron a este evento, para mí nada es casualidad, y ahí conocí a artistas locales de acá. Sí. Y me reenganché mal, lo voy a mencionar, supongo que no hay problema, con Juan Espinosa se llama. Ah, mirá vos. Hay un tema que hace con Suri Ice, que es una chica también de acá, que se llama CAE. No, o sea, se me hace un nudo en la garganta de solo decirlo porque conecté un montón, es increíble, es como re sentimental y bueno, miren. Y me genera cosas, o sea, está muy bueno. De la misma manera que cuando era más piba, o sea, Charly García me parecía tipo como... O sea, no me juzguen, pero era tipo, me parecía un viejo decrépito. Y ahora que estoy madura y que tengo otra mentalidad y otras experiencias vividas, me doy cuenta que es un capo. ¿Entendés? Y tengo un tema que me encanta, que es influencer. Ay, esta es la canción. En vivo, no estamos saliendo, ¿no? Sí, estamos saliendo en vivo. Este es un artista local que dijiste cómo era. Sí, Juan Espinosa con Suri Ice. Esta es la primera vez que suena. Yo tengo. Sonando en Nuevo Día. A mí me han pasado música. Me han pasado esta música. Me dijeron, tenés que escribir algo sobre este disco. Todavía no lo hice porque no lo escuché precisamente. Y es. Parque Industrial se llama el disco. Que justamente Juan Espinosa hace. Exactamente. Que tiene que ver con la calle Parque Industrial que está en la ciudad de Río Gallegos. Me encanta que el concepto, la portada, hay hasta un documental que hicieron. Sí, exactamente. Y además, bueno, yo primero conecté con el tema y después vi el video y tipo lo ves grabando acá en la costanera, ¿entendés? Claro. Y es como que es la tierra donde nací, o sea, es de acá, y bueno, no sé, conecté re profundo, la verdad, estoy re fan. ¿Escuchamos un poquito? A ver. Sí, dale, porque dale. Dijiste todo eso que me dio intriga. Sí. Hasta que vuelva a verte. Cuando escuches esto, linda, fue lindo querer. Las noches en el parque, fumando un rico verde. Brindo por lo bueno, por estar presente, porque coincidimos, aunque el tiempo vuelve. Tantas canciones que ahora tienen sentido. Debí promesas que endulzaron mi oído. Si te vas, perdés, y si te perdés conmigo, que busco un sueño muy alto, deja tu mundo dolido, te sigo buscando igual que un ave a su nido. Pero ahora estoy enfocada en lo que llevo conmigo. Son tardes de invierno, puesta el cielo escondido. Fuiste parte de mi todo, que morirá en el olvido. Está muy bien, está muy atento nuestro operador, está sí, prendido fuego. Prendido fuego. ¿Qué escuchábamos entonces? Para difundir también. El tema se llama CAE, que es de Juan Espinosa, con la colaboración de Suri Ice. Además, dos galleguenses. Exactamente, y está en la plataforma verde. Yo no sé lindo. si se puede mencionar. Sí, Spotify, listo, Spotify. Sí. Que bueno, también estar ahí, ¿no? Es un montón. No, ni hablar. Es un chino sobre un tema ahí, así que... Imagínate que mis dos peques tienen 3 y 7 años y se lo saben entero al tema. Wow, y por ahí están jugando y cantándolo. O sea, hasta ellos conectaron con el tema, ¿no? Entonces, nada, va muy profundo y eso está muy bueno, la verdad. Muy bueno. Está muy lindo. Mira vos, me encanta que esta columna tan completa que trajo hasta música local. ¿Sabés qué lindo hubiese sido que se junten con Cristian para hablar de este tema? Fue una especie de... Fue como... El chico que viene los martes. Los miércoles. Yo no... Los miércoles. Ah, miércoles. Los martes. Claro. No, pero yo pensé que... los martes, sí, no bailarás pato. Porque él también habla de música, pero Cristian, digo yo, el profe, el de Sonar. Pero todos tienen su estilo con respecto a la música, le dieron su enfoque, le dan su diferencial, así que nada, tremendo. Es muy lindo, y bueno, yo pregunté en las redes, ¿no? ¿Qué te moviliza? Y... la mayoría también me habló de que se levantó el recuerdo de levantarse un fin de y tener a la mamá escuchando la música que las activaba para limpiar, por ejemplo, ¿no? Como bueno, la música cumple distintas funciones. Sí, exactamente. Pero aparte de que te acompaña, ¿no? De entrada, digo, como para hacer un asterisco. Te acompaña en las buenas, en las malas, en todas, está. Sí. De última, por ahí tenés apagado y después algo voy a escuchar. Sí, y de hecho, bueno, yo tengo una amiga que me dice, yo cuando tengo un nudo en la garganta y no lo puedo largar, pongo tal tema y me pongo a llorar desconsoladamente. Y bueno, sí, y no es una canción para llorar,
O sea, yo la escucho y no me genera esa misma emoción, pero bueno, tiene que ver con la concepción de cada uno. Por eso cuando se utiliza la musicoterapia, que se utiliza mucho para las personas con Alzheimer, por ejemplo, para traerle recuerdos, ¿no? Ellos tienen como esta pérdida de recuerdos, entonces, bueno, con un sondeo, con la familia y demás, a través de la música, se le pone a estas personas para que puedan levantar los recuerdos, porque también pasa eso. Vos justo estabas, no sé, en un momento con alguien y sonó un tema y ya quedó ese tema con esa persona, sí, claro. ¿No es cierto? O de la misma manera justo sonó un tema cuando te estaba pasando alguna situación, no sé, fea, entonces ese tema no lo podés volver a escuchar nunca más, ¿no? Entonces, bueno, desde la individualidad de cada uno de estos temas o cada canción que existe en el planeta tiene una función específica y bueno, y está muy bueno que cada uno reconozca qué canciones les hacen bien. Yo pregunté en historias y mucho reggae. Ajá. Mucho reggae. ¿Qué canciones les hace bien? Y mucho Non Palidez. Mucho de eso me dijeron. Así que, y después el Zar. No sé si conocen esa banda. Sí. Bueno, también. Resonó bastante. Bueno, tampoco me respondieron 1000 personas, ¿no? Pero digo, qué coincidencia con el reggae. El reggae también, ¿no? Es muy lindo, va muy profundo. Así que... Ahí tenés. Muy bueno. A mí me encanta el reggae, mal. Reggae en el universo de Non Palidez, estamos escuchando. Claro. Sí, me gusta, más allá de, obviamente, de Aprocam y demás. Creo que tiene una buena... es una música muy acompañante, muy para caminar también, muy tranquila. Sí, como que no tiene saltos. Sí, depende de qué reggae igual, ¿no? Sí, pero sí. El reggae tiene una connotación también muy de protesta y combativa, que puede ser un poco más polenta que por ahí el reggae más argentino, que es más romántico, más chill, digamos, ¿no? Sí, también esto de las letras que tiene, ¿no? Cada tema, hay mucho que es instrumental, ¿no? Esto de la musicoterapia va mucho con lo instrumental, ¿no? Por ese lado. Pero bueno, después tenemos lo que dice, ¿no? Si nos conecta o no nos conecta, más allá del sonido base. Pero bueno, eso, hasta muy ahí bien. Esto que les traje de la música, ¿sí? Después también estudié un poquito y supe que Natalia Lafourcade, no sé, pues yo hace mucho no la escucho, pero bueno, es una artista que ella, desde que descubrió esto de las frecuencias vibracionales, hace su música en 432 Hz justamente para generar bienestar en las personas. Así que también hay artistas que tienen en cuenta eso, ¿no es cierto? La vibración, y porque no es fácil, ¿no? Cada vibración me imagino que representa una nota musical y claro. No todos pueden manejarse con todas las notas. Yo empecé canto hace un poco, soy malísima la verdad, pero bueno, ahí descubrí de que bueno, cada uno tiene una vibración ya de base. Y que bueno, y que los artistas se vayan adaptando a eso para generar bienestar más allá de la intención con el que hace la música, también me parece muy valioso mencionar. Perfecto. Buena, linda columna, me gustó. Columna de martes musical, musicoterapia con Luisi, nuestra tarotista que nos trajo música. Pensó la música. La pensó, la escribió, nos contó. Sí, nos llevó hasta música local, nacional. Bien. Muy bueno. Muy bien. Me encanta, posta que de los cuencos tibetanos al barrio Parque Industrial. La calle Parque Industrial. Sí, genial. Sí. Bueno, tenemos una consulta porque nos quedaron los 2 signos de nuestra es verdad. Psicología de ayer. Ella es ¿cómo era el nombre de la chica? Siempre me cuelgo, Gabriela y Pilar. Sí. Pilar es de Libra. Mientras le digo a la oyente que estamos escuchando el Zar, justamente una de las bandas que muchos de los seguidores de Luisi dijeron que los bajaba. Ahí va, sí. No digas. Que le genera bienestar. Ajá. Bueno, bien. Y bueno, hubo una persona que entre el Zar me dio otros y yo escuché los temas y saltaba como de esto que es como, yo digo así como sensual es mi término, ¿no? Pero viste cuando va así como suave a un hip hop español que... medio intenso.
re intenso. Y yo le pregunto, ¿estas dos cosas te generan lo mismo? Sí, lo mismo. Y fue bueno. Bueno, sí, capaz que le gusta, le genera satisfacción, sí. Exactamente, sí. Y la consulta de Beto era con respecto... Porque, ¿te acuerdas que ayer estuvimos hablando con las dos psicólogas sobre las relaciones, sobre... Sí, la responsabilidad afectiva. Sí, responsabilidad afectiva, cómo encarar algunas cuestiones. Y sobre el final de la charla les pregunto, ¿y ustedes de qué signo son? Porque mañana viene Luis y le digo yo, y en una de esas les cuenta algo, cómo es su personalidad o algo, y ahí quedaron como enganchadas. Y decía que ahora viene, Pilar es de Libra, sí, y Gabriela es de Virgo. Bueno, las personas... Y vienen acá y nos comentan y hablamos de psicología, nos enseñan en realidad. Sí, exactamente. Bueno, está bueno cuando desde la psicología también entender un poco la personalidad de las personas combinado con la astrología, ¿no es cierto? Si bien normalmente nosotros hacemos una consulta, como vos le hiciste a ellas, de qué signo sos, ellas te respondieron de Libra. Bueno, Libra es el sol, es la energía del yo soy, ¿no? Entonces tiene una predisposición Libra a ser una persona que siempre busca el balance, que siempre busca el equilibrio, ¿sí? Si ve que algo está mal, trata de mejorarlo. Bueno, es eso, ¿no? Pero puede ser que tenga una combinación con todos los demás planetas en donde se aleja un poquito de eso, ¿sí? Por eso siempre yo digo que es importante conocer la carta astral en su totalidad, claro. ¿sí? Tendría que haber preguntado la fecha del día. El sol se complementa principalmente con la luna y con el ascendente, ¿sí? Lo mismo que Virgo, en el caso de Gabriela, se dice que los Virgos son súper ordenados, estructurados y pulcros. Pero puede suceder que te encuentres un Virgo que vaya totalmente a contramano de eso. Exactamente, sí. Pero bueno, Pero doy fe sobre la primera definición. Yo tengo un hijo de Virgo y es así, tal cual como lo acabas de describir. Es tal cual, es enfermante. O sea, son tan ordenados, tan pulcros, que ya llega un momento que decís, basta, pará un poco. Sí. Pará un poco. Sí, mi nene tiene 3 años y a él le encanta. O sea, en un principio además acomodaba las cosas de cierta manera que, yo ya pensaba que era otra condición que él tenía, pero no. Simplemente es de Virgo. Lo mismo que se mancha un poquito y se tiene que cambiar la ropa. Vos sabés que a mí me pasó lo mismo con este hijo que te acabo de contar, Matías. Cuando era pequeño tenía soldaditos. Era una cosa que se pasaba, 2 horas ordenando por color, 2 horas ordenando por la posición que tenía el soldadito. Y si vos ibas y hacías así con uno y te ibas y después venía, ¿quién tocó el cuarto soldadito? Porque yo no lo dejé así, ¿viste? Sí. Por eso te digo, y el otro, que es Acuario, imagínate. Más voladísimo. Tenemos mensajes de oyentes. Hay mensaje, bueno, dale. Nos manda mensaje y nos manda una foto, Silvia, porque le llegaron las papas. No me diga. Le llegaron las papas ñaiki. Ahí están. Así que manda mensaje, dice, ayer me mandaron las papas, las voy a compartir con mi familia para el almuerzo del domingo. Para el almuerzo, básicamente. Claro, porque la podés guardar. Así la podés guardar en la heladera, la podés congelar. Así que ese que no sabía cocinar. Así que muchas gracias, nos dice Silvia. A ella por participar. Vine ahí por mandar la foto ahí, hacer lo correcto, como para que se vea que se entregó. Exactamente, ahí que está. es entregado. Y teníamos una consulta más que quedaba, o ya dijimos los dos signos. Ya estamos los dos signos. Ya estamos. Yo quiero hacer mi acotación respecto de las papas. Sí. Que no aclares que oscurece. No, porque yo las probé, ¿sí? Y están muy buenas. Sí. Y además Alejandro me mandó una foto a mí y me dijo, mira, estoy produciendo, estoy cosechando. Sí. O sea, atención a eso también. Son papas que todo son de acá. nuestra tierra, ¿sí? Cosechadas y procesadas artesanalmente para que lleguen a la mesa de todos y que se pueden conservar o frizar. Sí. Y son después ricas. las tirás. No hace falta que estén flotando en aceite. La verdad que con poquito aceite también las cociné y muy bueno, la verdad. Me pareció muy bueno, También. ¿no? Acostumbrado a comprar esas papas envasadas, marca... Sí. Que vienen de China, de Portemu.
Sí, que le ves de dónde vienen, tipo de... Sí, es verdad, está bueno acompañar la producción local, más allá de... creo que eso es clave. Muy bien. 16 y 54 minutos. Ayer nos pasamos como 15. ¿Tenés un mensajito? Tengo para cerrar un tema musical, ya que estamos hablando de música y demás. Y vamos a escuchar una canción que es una canción de Trueno en el Tiny Desk, que fue en el 2021. Damn Strip, o como se pronuncie. Vamos a escuchar y ya... Antes le agradecemos a Luisi que haya venido por la columna. Gracias a ustedes. Le agradecemos a Rodrigo en los controles, a Juli en el streaming, a vos por la compañía. Quédate porque se viene Rock and Frío. Tiramos todo y nos vamos con el tema. Se viene Rock and Frío. Hoy martes está La Vuelta del Perro. Y no sé si va a estar el querido acá compañero Juli Quirós con su programa deportivo. Quédate en sintonía, nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde. Chau, nos vamos con Trueno. Chau, nos vamos con este tema que para todos los niños que están siendo buscados de las escuelas. Ahí va. La calle pide salsa, comparsa, un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonario quiere comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. ATR pido, gangsta, la promesa como Lío Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. A mí en la calle me conocen como el hip hop, the real dance script. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número condado, ñeri. Mami al boss.